Una semana de jornadas negativas para los mercados internacionales, pero también para la bolsa local. Es por esto que nos encontramos con Jimena García, gerente de estudios de Euroamérica, para indagar y que nos cuente a qué se debió esto. Buenas tardes, Jimena. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Podemos atribuirle algún factor de por qué vimos esta semana muy mal a la bolsa de Santiago? Yo creo que hay que contextualizarlo. La verdad es que la bolsa, si bien ha tenido una mala semana, pese a la recuperación que hemos visto estas últimas jornadas, de hecho hoy día en la mañana está la bolsa positiva, hay una conjunción de factores que no solamente son en internacional, sino que hemos tenido, por ejemplo, aumentos de capital sobre 5.000 millones de dólares en los anuncios efectivamente que van al mercado, se han hecho casi un 70% de eso. Hemos tenido flujos internacionales entrando a invertir en Chile solo la primera parte del año, o sea, enero y febrero particularmente, que marcó en positivo las jornadas bursátiles y luego de eso fue un caer casi a niveles de 8% en el retorno en caídas del IPSA. Si tú lo comparas con un Estados Unidos que en promedio ha crecido un 15% en el año, la verdad es que hay una diferencia importante. Entonces, ha sido los aumentos de capital, los flujos, los institucionales, si tú ves las ventas, movimientos netos de la AFP han sido vendedores netos, con la excepción de algunos meses puntuales que por mantener su participación fueron a participar en los aumentos de capital. Pero en general la dinámica ha sido tanto de fondos mutuos como AFP, y en el último tiempo los inversionistas internacionales también vendiendo, entonces tenemos ventas generalizadas en la bolsa local con pocos compradores finalmente. Entonces los factores son más bien locales, más que algún hito proveniente internacionalmente, digamos. Sí, te diría que el factor preponderante a nivel internacional es el tema del crecimiento chino y qué pudiera pasar, y eso ha afectado directamente el comportamiento y el retroceso que han marcado los commodities y que nos ha afectado a nosotros, a Brasil y a las economías emergentes productoras de materias primas. Pero te diría que en términos locales estaría en los aumentos de capital, el tema de que comparativamente nuestra bolsa está menos apetecible o más cara que sus comparables. Vemos además el tema de China, que afectó a los commodities, y te diría que hay algún tema de incertidumbre por el tema político, no como político en sí, sino que con los programas presidenciales que van desde, por ejemplo, un aumento o una reforma tributaria que pudiera estar entre un 23 y 25%, un cambio en el royalty, por ejemplo, que pudiera impactar efectivamente los resultados corporativos, que por otro lado, a nivel interno, también no han estado positivos. Yo creo que en general hay muchos resultados corporativos, o precios objetivos, dados estos resultados corporativos que se van a corregir a la baja. Un poco lo mencionabas antes, pero ¿cómo se podría explicar que el IPSA se desacople del rendimiento que están teniendo las bolsas en general a nivel internacional? Si hiciéramos un análisis a nivel de lo que vamos del año, son rendimientos más bien positivos a nivel internacional, pero el IPSA se desacopla de eso. Lo que pasa es que ahí tienes un gran factor, y en el fondo es que las economías emergentes, en general los inversionistas internacionales están saliendo de economías emergentes y recomendando o sobreponderando en sus carteras o en sus portafolios, por ejemplo, economías desarrolladas como Estados Unidos. Entonces ves una salida de flujos desde economías emergentes como Latinoamérica, particularmente Chile, versus un sobreponderar, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso va en línea también con lo que han hecho los institucionales. Las AFPs han seguido la misma dinámica. Tú has visto que están llegando casi al 39,4% con la última cifra publicada de inversión en el extranjero, y han ido bajando paulatinamente desde inicio de año hasta la fecha, y han sido, como te decía en un inicio, vendedores netos. Entonces tienes que hay una recomendación de, por ejemplo, Estados Unidos sobreponderando y subponderando, por ejemplo, Chile o economías emergentes. Yo diría que esos son los grandes, piensa que la bolsa local se mueve por flujos o un motor importante que son los institucionales o los movimientos de fondos internacionales. Perfecto. Y esta tendencia a la baja que está teniendo el IPSA, ¿podríamos llegarlo a ver en un piso de alrededor de los 3.900?
Bueno, estuvimos hace un par de jornadas atrás bordeando los 3.900 puntos. Te diría que en general hay un factor, para no ser tan alarmista en esto, hay un factor interesante, y es que si tú comparas el IPSA, tanto medido múltiplos en el EBITDA como en el precio-utilidad, estamos viendo hoy día la bolsa local más atractiva que si tú lo comparas con el histórico de los últimos 5 años. Por ende, yo me atrevo a decir que estas bajas pudieran pronunciarse tal vez si se dieran hacia adelante, que no lo descarto, pero no mucho más profunda o no mucho más abajo de los 3.900 o 3.850 puntos. Ahora, lo que sí, y yo creo que va a pasar hacia adelante, que como seguimos con procesos de aumento de capital, el tema de la reforma tributaria pudiera volverse un poco más latente luego del 30 de junio con el tema de las primarias. No sabemos qué vaya a pasar con un China que va a seguir dando resultados. Si esto sigue en la misma línea, pudiéramos tener una bolsa bastante más apretada, en el sentido de que no vemos tanto dinamismo o crecimiento en el corto plazo. Pero yo descarto caídas muy más profundas que lo que hemos visto. Tal vez un valor, si uno tuviese que darlo, en 3.800, 3.850 puntos, no mucho más allá de eso, pero poco dinamismo de aquí a final de año. Perfecto, entonces esas serían las proyecciones más o menos para mediano y largo plazo. Con las condiciones que tenemos hoy día, sí. Ahora, hay una cosa también que pudiera ser, a propósito de lo que tú me preguntabas de lo que es en el área internacional. Se comenta que con las últimas cifras de Estados Unidos tenemos mejores perspectivas para Estados Unidos. Y la discusión pudiera estar centrada en que si se sacan estos quantitative easing o no, o hasta dónde pudieran durar. Nosotros pensamos que de aquí a fin de año es difícil que pudieran sacarse, pero al eliminarlo finalmente tú tienes mejores perspectivas económicas. Entonces pudieras tener tal vez un mayor incentivo para seguir invirtiendo en Estados Unidos versus economías emergentes o el caso particular de Chile. Yo veo que no creo que se profundicen las caídas de forma grosera, pero sí hay poco dinamismo hacia adelante. Sin embargo, pueden haber alternativas de inversión pensando en un mediano o largo plazo. Excelente, Jimena. Nos quedamos entonces con esta mirada y esta visión acerca de la bolsa local, porque todavía no es tan negativa como se pensó esta semana los resultados para la bolsa. Así que muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.